Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor darles la bienvenida a los invitados que nos acompañan, que es el doctor Miguel Veda, el doctor Gordon Belti y el doctor Antonio Infranca, que nos acompañan a este seminario. Quisiera también hacer un reconocimiento muy especial a quien me acompaña y es el que ha coordinado, elaborado y pensado todo este evento, que es el doctor José Gandarilla, que como bien sabrán, él es un entusiasta investigador de nuestro centro, que además en colaboración con la doctora Guadalupe Valencia ahora coordina el posgrado en estudios latinoamericanos. Y por supuesto voy a hablar de él en lo particular, me interesa, ya sé que él es modesto y no le gusta que yo diga estas cosas, pero quiero sí hacer un reconocimiento muy especial a la labor que él ha hecho dentro de nuestro centro, porque él ha desarrollado justamente varias líneas de investigación que tienen que ver mucho con el seminario que hoy nos reúne y bueno, él también tiene una gran capacidad de convocatoria, como vemos hoy, de gente joven y de gente que desde distintas instituciones en diferentes regiones trabajan los temas que hoy se van a discutir. Por eso me parece que es muy importante reconocerle su trabajo. Ya sé que no le gusta que haga esto, pero me parece muy importante porque en el centro nos preocupamos mucho justamente por trabajar desde diferentes perspectivas la posibilidad de integrar el conocimiento, de darlo a conocer y de tratar de entender el mundo que ahorita nos rodea, de cómo nos movemos en este mundo. Y como mencionábamos hace un rato allá afuera con nuestros invitados, la posibilidad también no nada más de interactuar entre nosotros en la universidad, sino con otras instituciones de nuestro país y de otras regiones del mundo es importante. Y en particular, pues el tema del seminario que hoy inauguramos, que es Historia y Conciencia de Clase, 9 décadas después, su pertinencia para el mundo actual, pues me parece que desde el título refleja muy bien la inquietud que el doctor Gandarilla ha querido realizar desde hace tiempo. Quiero también decirles que esto también se enmarca dentro de uno de los proyectos que él coordina y que tiene financiamiento de la universidad. Y bueno, no me voy a detener demasiado en lo que ustedes van a trabajar en el seminario, bien en el programa. Buenos días, doctora Concheiro, ella es otra de nuestras queridas colaboradoras del centro y bueno, que ha también trabajado con el doctor Gandarilla desde hace tiempo, también en un seminario sobre Marx revisitado. Son los entusiastas de nuestro espacio, en el que justamente se revisan asuntos de conciencia social, de clase, de alternativa histórica, de sujeto, que son los planteamientos del pensamiento marxista que hoy se discutirán en esta modernidad de ahora. Entonces, me parece que el seminario es un gran desafío. Les doy otra vez la bienvenida a todos. Estoy segura que tendrán un gran espacio de reflexión. Espero poderlos acompañar en algún otro momento. Y bueno, pues bienvenidos. Inauguramos este seminario de manera formal. Muchas gracias. Para discutir una de las obras refundadoras del pensamiento marxista, de ese quiebre epistemológico que se da en los años 23 al 25, en el marco pues de toda una transformación histórica que se estaba viviendo en la Europa de aquel tiempo, y sin duda alguna que va a servir de oportunidad para que los jóvenes estudiosos de la sociología, de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la filosofía, puedan de algún modo u otro, y podamos también los investigadores de esta universidad, retomar ciertos temas que hará unas décadas estaban más frecuentemente con nosotros y que desafortunadamente en muchas ocasiones esta tradición de pensamiento, y en especial el autor del que nos vamos a ocupar, lo puede mostrar tan solo el hecho de la infortunada situación de no haberse traducido en su momento la obra completa, y ahora
tenemos la oportunidad de contar en este espacio con dos de los involucrados en el proyecto de edición de la obra de Lukács, esta obra que dejó inconclusa, póstuma, La ontología del ser social. El doctor Beda e Infranca son los editores y encargados de un proyecto, ellos lo dicen con mayor humildad, pero yo lo refiero y lo comparo con el gran proyecto que en su momento el equipo de traductores encabezado por Manuel Sacristán intentó de hacer llegar al idioma castellano pues una obra tan significativa como de la cual nos vamos a ocupar en unos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, como está programado, sí, con la conferencia inicial que va a ser presentada por el doctor Miguel Beda. El doctor Miguel Beda es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de literatura alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigador del CONICET y coordina la Cátedra Libre Teoría Crítica y Marxismo Occidental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar las que siguen: La sugestión de lo concreto, estudios sobre teoría literaria marxista del 2006, Ernest Bloch, Tendencias y latencias de un pensamiento del 2007, Observaciones urbanas, Benjamin y las nuevas ciudades del 2008, La irrealidad de la desesperación, estudios sobre Krakauer y Benjamin del 2011, Jura Soifer y El nuevo mundo del año 2012. Él ha sido editor de obras de Storm, de Heine, de Krakauer y de Lukács, entre otros, y bueno, es especialista, es coeditor del Anuario Argentino de Germanística y del Anuario también de Germanística de América Latina. Participa, y de ahí nos conocemos, también del grupo de Herramienta, que es quien está editando últimamente la obra de Lukács y los trabajos que correspondiente a esa temática están publicando, entre otras gentes, Miguel. Bueno, Miguel, te damos la palabra y muchas gracias. Quería en primer lugar felicitar a los organizadores y agradecerles el hecho de que me hayan invitado a participar de esta actividad, en particular a José Gandarilla, el hecho de que haya tenido una actitud tan cordial con nosotros, y es para mí una alegría también poder compartir esta actividad con mi amigo Antonino Infranca, uno de los grandes especialistas a nivel mundial sobre la obra de Lukács, y con quien hemos hecho muchas actividades y publicaciones en Buenos Aires sobre este autor. En lo que voy a hablar no me voy a concentrar exclusivamente en historia y conciencia de clase, aunque sí voy a hablar de los estudios de ese volumen. Voy a tratar de subrayar algunos aspectos que destaquen la importancia de este libro, pero al mismo tiempo voy a señalar algunas críticas que me parecen atendibles y que creo que es preciso tener en cuenta a la hora de reevaluar historia y conciencia de clase desde una perspectiva actual. Podríamos decir que hay en toda la evolución temprana de Lukács una línea de desarrollo relativamente coherente. Y yo voy a marcar respecto de esta evolución temprana un punto de quiebre, y que tiene lugar en los años 1925-1926, en relación sobre todo con dos artículos importantísimos de Lukács, y no siempre leídos ni estudiados, y que son la nueva edición de las Cartas de la Salle de 1925 y Moses Hess y los problemas de la dialéctica idealista de 1926. Más allá de la extensa e importante evolución posterior de Lukács, creo que en estos dos trabajos, posteriores a Historia y Conciencia de Clase, desde luego, aparecen muchos anuncios de la evolución posterior de Lukács. Menciono simplemente ahora este detalle y luego voy a volver sobre estos dos artículos. Lo que me interesa destacar es en qué consiste este cambio en dirección a la obra madura. Centralmente es un cambio en la relación entre el filósofo y el político Lukács y la realidad de su tiempo. Y es una modificación que tiene que ver
sustancialmente con su relación con la vida cotidiana, que en la obra tardía se convierte en uno de los puntos de referencia y en una de las obsesiones centrales de Lukács. Si ustedes leen los estudios de vejez, encontrarán que el término vida cotidiana reaparece con una importancia central. La desarrolla de un modo muy específico en La Estética de 1963. Él señala allí que la vida cotidiana no es una categoría, es un hecho bruto, es una realidad básica, pero que todo análisis debería partir de la vida cotidiana, tomar distancia de ella y luego volver sobre la vida cotidiana. Creo que la mejor explicación sobre este aspecto está en el primer capítulo de La Estética, donde compara el desarrollo con lo siguiente. Dice, deberíamos representarnos la vida cotidiana como un río, del que se desprenden como vertientes la filosofía, el arte, la ciencia. Toman distancia de la vida cotidiana, pero luego desembocan nuevamente en ella. Es una metáfora aparentemente muy general, pero a la luz de lo que vamos a decir en relación con la evolución temprana de Lukács, es sumamente importante. Hay un segundo aspecto que se relaciona con este interés renovado por la vida cotidiana, y es una perspectiva política. En el Lukács posterior al 56, en el viejo Lukács, reaparecen algunas ideas que lo habían obsesionado durante la juventud. Ante todo, la idea de democracia de los consejos es una expresión que aparece en las entrevistas, en los artículos, en las intervenciones polémicas. La idea de que aquella reflexión temprana sobre los consejos había cobrado nuevamente actualidad en el contexto del post-estalinismo. El otro término clave es el de autogestión, en el sentido de que las masas deberían aprender a desarrollar prácticas y modos de reflexión autónomos, ¿sí? Y que desde allí deberían gestarse las formas de participación política en dirección hacia las direcciones políticas y las instituciones del Estado. Si ustedes leen los estudios de vejez, encontrarán que estos elementos y esta centralidad de la vida cotidiana son fundamentales. Es visible en La Estética, en la ontología, en algunos artículos como el brillante análisis sobre el Iván Denisovich de Solzhenitsyn, que escribe Lukács en 1962, y de un modo muy especial en el estudio Democratización hoy y mañana, publicado en castellano con el título de El hombre y la democracia, hecho como una forma de reacción a la primavera de Praga. La principal instancia, si uno compara la obra temprana con la obra de vejez, podría ubicarse en este punto. En la obra temprana, la vida cotidiana o no es un objeto de análisis, o aparece en términos negativos. Lo podemos pensar en un volumen de ensayos temprano de Lukács, El alma y las formas, publicado en 1911 en lengua alemana. Una de las antítesis centrales de ese libro es la oposición entre vida verdadera y vida empírica. El joven Lukács señala que no hay ninguna comunicación entre la vida empírica y la vida verdadera. El mundo de la vida cotidiana es una anarquía de claroscuro, todo se confunde, todo se mezcla, no hay distinciones claras. Y por lo tanto aparece de alguna manera la vida cotidiana como un ámbito totalmente alienado, absolutamente carente de autenticidad. Esta oposición dualista reaparece en los primeros escritos marxistas de Lukács, también en Historia y Conciencia de Clase. Si ustedes recorren los ensayos de ese volumen, verán que hay algunas reflexiones acerca de la vida cotidiana, en que ésta aparece invariablemente como el ámbito de la alienación completa. ¿Sí? Dice allí, por ejemplo, que es un espacio sin ideas la vida cotidiana, o habla del espacio nocivo de la actualidad. Se remite también a una categoría de Bloch, su amigo por aquellos años,
la oscuridad del momento vivido. La vida cotidiana no es punto de partida de un análisis, sino el ámbito de la confusión, el reino del mal en términos metafísicos. Habíamos hablado de un primer rasgo del joven Lukács, esta desatención o esta crítica hacia la vida cotidiana. Hay un segundo rasgo que recorre toda la obra temprana, y es el rigorismo ético que aparece en esos términos mencionada en el título de esta conferencia. Tanto el Lukács pre-marxista como el primer Lukács marxista consideran que hay un abismo insalvable entre el mundo existente y los principios éticos. En los textos tempranos aparece una oposición entre la ética trágica y el mundo empírico. ¿Sí? No hay comunicación posible entre ambos. El héroe trágico pertenece a un espacio totalmente alejado y separado de la realidad empírica. Cuando Lukács pasa al marxismo en sus primeros estudios, aparece una oposición totalmente tajante entre la ética comunista y el mundo capitalista. Permanentemente es una oposición totalmente antitética, sin mediaciones, sin relaciones, entre el bien y el mal, para expresarlo en términos extremos. Para entender un poco mejor el pasaje de Lukács al marxismo y las perspectivas que encontramos en Historia y Conciencia de Clase, podríamos preguntarnos cómo se produjo el ingreso de Lukács al movimiento revolucionario. Fue una vía bastante inusual en aquellos años. No fue a partir del marxismo hegemónico en aquella época, sino sobre todo a partir de autores como Sorel, el autor de las reflexiones sobre la violencia, o Ervin Szabo, un importante anarco-sindicalista húngaro, traductor del Capital al húngaro. Lo central para el Lukács de los primeros años marxistas era una crítica central al oportunismo de la socialdemocracia. Y encontramos recurrentemente una crítica a Karl Kautsky y a Bernstein como exponentes característicos de esta capitulación ante el mundo real, ante el mundo capitalista. Hay una primera versión que podemos mencionar como típica de estas posiciones, y es el primer libro marxista de Lukács, Táctica y Ética, publicado en 1919, bajo el directo impacto de la Revolución de los Consejos en Hungría. Hay allí un artículo que a los lectores de Historia y Conciencia de Clase les resultará conocido. El título es ¿Qué es marxismo ortodoxo? Habría que decir que hay dos versiones de ese mismo artículo muy diversas. Si ustedes comparan, existen ambos textos en castellano. La versión que está en Táctica y Ética con la versión que está en Historia y Conciencia de Clase, notarán que las diferencias son centrales, fuertes, no sutiles. Habla allí Lukács de el oportunismo de los marxistas vulgares y ante todo de los socialdemócratas. Dice que los marxistas vulgares reverencian los hechos de manera positivista, ¿sí? Y dejan de lado la problemática de la conciencia, la problemática de la intervención subjetiva dentro del proceso revolucionario. Y dice Lukács allí algo bastante complejo a la luz del desarrollo posterior. Dice que el verdadero revolucionario no les presta en absoluto atención a las condiciones históricas. No importa que estén dadas históricamente las condiciones para llevar adelante una revolución. Y entonces, en ese contexto, Lukács cita unas palabras de Fichte, el filósofo idealista alemán. Dice, el verdadero revolucionario, y con esto termina el artículo, a la hora de llevar adelante la revolución, no se preguntará si están dadas las condiciones históricas. Frente a la reverencia socialdemócrata por los hechos, él responderá, si los hechos no están de acuerdo con mis intenciones, tanto peor para los hechos.
Y con esto se cierra el artículo. Les pido que subrayen esta presencia de Fichte, de este filósofo alemán, en función de lo que diremos luego, cuando se produzca ese punto de inflexión hacia 1925 en Lukács. ¿Sí? El Lukács de estos primeros años considera que hay una suerte de muralla china entre el mundo burgués y el mundo comunista, y rechaza cualquier tipo de intervención en las instituciones del mundo burgués. Hay un artículo muy emblemático en ese sentido, de 1920, que es sobre la cuestión del parlamentarismo. En este artículo, Lukács impugna de base cualquier posibilidad de intervención en el Parlamento, en el Estado, en las instituciones del mundo burgués. El artículo recibió una crítica demoledora por parte de Lenin en varias instancias, pero ante todo en un panfleto conocido seguramente para muchos de ustedes, que es Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Si uno pasa desde estas posiciones a Historia y Conciencia de Clase, en primera instancia ve algunas divergencias. Una primera cuestión a tener en cuenta es la siguiente: Historia y Conciencia de Clase no es un libro, es una compilación de artículos escritos durante varios años. Y si uno lee los artículos sucesivamente, es decir, cronológicamente, encuentra diferencias bastante significativas, ante todo si uno compara los primeros y los últimos artículos del libro. En los últimos artículos, y ante todo en el último, dedicado al problema de la organización, vemos una posición un poco más objetiva y más escéptica, divergente respecto del Lukács de táctica y ética del que hablábamos hace unos minutos. Si tuviéramos que sintetizar en términos muy generales algunos grandes aportes de ese volumen, Historia y Conciencia de Clase, podríamos decir lo siguiente: es un volumen que desarrolla una crítica en muchos aspectos muy acertada y muy innovadora, tanto al marxismo positivista de aquellos años, como al neocantismo, que constituía una ortodoxia en los ámbitos académicos. Fue un libro que, junto con Marxismo y Filosofía de Kors, publicado el mismo año, de 1923, consiguió despertar para el marxismo un respeto filosófico del que carecía completamente en aquellos años. Habría que unir estos aspectos indudablemente positivos con algunos aspectos problemáticos de ese volumen. Uno de ellos, reconocido ostensiblemente por el propio Lukács, es un conocimiento muy deficiente de la obra de Marx, de la obra disponible y de la obra no disponible en aquellos años. ¿Sí? Un segundo aspecto es que aquellos dos rasgos que nosotros mencionábamos como centrales en el joven Lukács, desatención hacia la vida cotidiana, rigorismo ético, están netamente presentes en Historia y Conciencia de Clase. De los numerosos aspectos del libro yo voy a tomar solamente uno, y es el concepto de conciencia de clase proletaria, que es central en el volumen, y sobre todo en uno de los artículos, el que está dedicado justamente a analizar la conciencia de clase. Un primer aspecto que llama la atención, y todavía más desde una perspectiva actual, es el carácter especulativo de la construcción. Conciencia de clase es para Lukács un concepto abstracto, muy poco ligado a prácticas políticas y a contextos sociales específicos. Nosotros habíamos hablado de esta obstinación del joven Lukács en presentar estructuras dualistas, una de las cuales representa el bien y la otra el mal. Si nosotros tomáramos la definición de conciencia de clase que establece Lukács, veríamos lo siguiente: él se propone enfrentar un problema contemporáneo al que define él mismo como crisis ideológica del proletariado. ¿Sí? Y para comenzar a resolver este dilema,
toma la categoría de conciencia de clase y dice, hay dos clases de conciencia. Y aquí volvemos a reencontrar el dualismo de la obra anterior. Una de las dos conciencias es buena y la otra mala. Dice, existe una conciencia empírica, psicológica, dice Lukács. Recordemos, para el joven Lukács, todo lo empírico es el mal. Consecuentemente, la conciencia empírica, psicológica de los trabajadores es una conciencia alienada, confusa, ¿sí?, marcada por esa confusión general que le atribuye el joven Lukács a la vida cotidiana. Frente a ella se opone, como positiva, la conciencia a la que Lukács define como conciencia atribuida. Lukács explica qué entiende él por conciencia atribuida y dice, es el grado de conciencia que le podríamos atribuir a un hombre dadas determinadas condiciones, es decir, son los sentimientos, las ideas que un proletario tendría si llegara al máximo posible de conciencia en una condición determinada. Rápidamente podemos notar un hecho indudable y es la influencia directa de un intelectual con el que estuvo filosófica y personalmente ligado Lukács, y es Max Weber. Ustedes leen el artículo y ven una nota al pie que dice lo siguiente. Dice Lukács que se lamenta por no poder explicar la relación existente entre el materialismo histórico y esfuerzos similares en la ciencia burguesa, como los tipos ideales de Max Weber. El concepto de conciencia de clase atribuida no tiene referencias en la obra de Marx, pero sí en la de Max Weber. Es una tentativa para incorporar dentro de la filosofía del marxismo un concepto de Weber. ¿Sí? Guido Oldrini, el gran estudioso de la obra de Lukács, en un libro publicado hace unos años, dice que en Historia y Conciencia de Clase aparecen muchos términos de Max Weber, pero que esos términos son meramente superficiales, son préstamos, que no influyen sobre las ideas de Lukács. Yo me permito humildemente disentir con Oldrini, diciendo dos cosas. Primero, la conciencia de clase atribuida es central en Historia y Conciencia de Clase. Segundo, tiene mucho menos que ver con Marx que con Max Weber. No tengo un gesto purista. Creo que en sus grandes producciones el marxismo pudo ser original cuando incorporó elementos actuales. Yo creo que, por ejemplo, en el análisis de la cosificación, la influencia de Simmel y de Max Weber es muy productiva. En este caso creo que es tomar un concepto de Max Weber sumamente problemático. Hay unas críticas que desarrolló a este concepto Hobsbawm. Es un autor no muy afín a mi gusto, pero creo que en un aspecto tiene razón al analizar el concepto de conciencia de clase atribuida. Él dice, el proletario en el que piensa Lukács concretamente no existió jamás. Lukács parte de un concepto del proletariado y querría bajar desde allí a la realidad contemporánea. Y eso implica de algún modo forzar las condiciones. Como en Táctica y Ética, Lukács está mirando la realidad y dice, si los hechos no están de acuerdo con mi pensamiento, peor para los hechos. Es un intento de hacer violencia a la realidad histórica desde los conceptos, ¿sí? No es una generalización empírica la conciencia de clase atribuida, es un concepto previo a la empiria. Y como dice Lukács, no yo, es independiente de la realidad empírica, ¿sí? Él dice, y les leo la definición en palabras de Lukács, la esencia del marxismo científico consiste en conocer la independencia de las fuerzas reales de la historia respecto de la conciencia
psicológica de los hombres. Es decir, la conciencia atribuida es totalmente independiente de la conciencia empírica. Hay una muralla entre el concepto y los hombres materialmente existentes, reales. Hay un aspecto que creo que es fuertemente problemático en este concepto, y es llamativo que Lukács, en los años inmediatamente posteriores, lo critique. Y es el hecho de que el Lukács de Historia y Conciencia de Clase no reconoce aspectos potencialmente positivos en la conciencia empírica. Es decir, en la conciencia que los trabajadores materialmente existentes tienen, no reconoce Lukács ningún aspecto potencialmente progresista. ¿Sí? Habíamos hablado de dos rasgos típicos del joven Lukács: desatención a la vida cotidiana, rigorismo ético. En Historia y Conciencia de Clase reaparece este rigorismo ético de un modo que yo, en lo personal, considero especialmente problemático. Y es el concepto de partido comunista que emerge de este libro. Existe una leyenda que dice: el Lukács de Historia y Conciencia de Clase es un defensor radical de la democracia que luego se volvió stalinista. Digo dos cosas. Primero, llevo muchos años, menos que Tony, estudiando a Lukács, pero ni él ni yo encontramos el estalinismo en Lukács. Así que o estudiamos mal, o aquellos que lo dicen no estudiaron bien. Yo creo que para muchos intelectuales contemporáneos, Lukács es una promesa, la promesa de que cuando lo lean no les va a gustar. Pero es preciso leerlo. Esa leyenda dice: el Lukács de 1923 es un gran defensor de los ideales de la democracia obrera, y el Lukács posterior no. Y cuando uno lee a Lukács encuentra una realidad muy diferente. Ustedes leen Historia y Conciencia de Clase y encuentran elementos muy sectarios. Encuentran que hay una muralla entre la ética de los dirigentes, que es pura, incorrupta, y el mundo corrompido de los dirigidos. ¿Sí? Nuevamente son los héroes trágicos de un lado y las masas empíricas del otro. Ustedes pensarán que esto que acabo de decir es un invento mío, pero les leo dos pasajes de Historia y Conciencia de Clase y vean si la posición no es sectaria. Él dice, por ejemplo, refiriéndose a la necesidad de una subordinación absoluta al partido, la disciplina del Partido Comunista, la disolución incondicional de la personalidad de cada integrante en la praxis del movimiento es el único camino posible para realizar la libertad. Dice incluso en Historia y Conciencia de Clase que es necesario suprimir las libertades individuales. Dice: la libertad individual solo puede ser un privilegio corrupto y corruptor, ya que se basa en la carencia de libertad de los demás. ¿Sí? Son citas aisladas, pero podríamos multiplicarlas. En la medida en que hay una jerarquía de los dirigentes y del otro lado están las masas populares, la construcción es netamente dualista. Y está ausente un elemento que en los libros posteriores de Lukács es central: la palabra aprendizaje. Si ustedes leen el Lenin de Lukács, encontrarán que la palabra ocupa un lugar fundamental y hay un elemento de autocrítica allí respecto de Historia y Conciencia de Clase. Para Lukács de 1923 no es un problema la necesidad de que los dirigentes aprendan de las masas. ¿Por qué? Porque los dirigentes son los portadores de la verdad frente a las masas, por oposición a ellas. Tengo la sensación recurrentemente que en este libro brillante de Lukács, y que podría largamente elogiar en muchos aspectos, encontramos a veces la figura del filósofo como una persona que desde la altura de la filosofía de la historia está mirando a mucha distancia la participación de las masas. Él critica con mucha razón la posición economicista, positivista de los socialdemócratas. Los acusa de miopía, solamente ven
pequeñas reivindicaciones y pequeñas reformas concretas. Si los socialdemócratas tienen la realidad demasiado cerca, Lukács la tiene, me temo, que demasiado lejos en 1923. Hay una observación que hace Oldrini como crítica de historia y conciencia de clase, y en este punto estoy totalmente de acuerdo. Él dice que esta visión de historia y conciencia de clase se estrelló con el desarrollo histórico. Es decir, chocó contra el desarrollo histórico que mostró las deficiencias del planteo. El propio Lukács señala que la estabilización de la ola revolucionaria a nivel mundial mostró que la perspectiva optimista, escatológica en historia y conciencia de clase, de acuerdo con la cual la revolución mundial estaba a la vuelta de la esquina, había sido una ilusión, y que era necesario repensar la propia filosofía a la luz de la contradicción que le había dado la historia. Cuán llamativo. Lukács, que le había dicho a la historia: si la historia no está de acuerdo conmigo, peor para ella, chocó contra la historia y se vio obligado a revisar sus formulaciones. Y aquí volvemos a mencionar brevemente a Fichte, al énfasis sobre el activismo revolucionario, negando la importancia de las condiciones históricas. En una ocasión, los estudiantes apedrearon la casa de Fichte, los estudiantes a los que había querido llevar Fichte a una lucha revolucionaria en contra de la Alemania retrasada. Goethe dijo lo siguiente, refiriéndose a Fichte: es una forma muy trágica de darse cuenta de que el mundo externo existe. Alterando algunos detalles, se podría decir que Lukács aprendió esto durante los años 20 y se vio obligado a revisar las ideas de historia y conciencia de clase. Hay un término que a mediados de la década del 20 empezamos a ver insinuándose en los escritos de Lukács, y es la palabra realismo. Tengo la idea de que es un término entendido especialmente mal en relación con Lukács. Se piensa que es o una visión positivista o un gusto estético. Y en Lukács tiene un sentido bastante diferente y mucho más importante. Realismo, y esto lo vemos en los escritos de mediados de los 20, implica en términos políticos que la verdad no está en la mente del investigador ni en la mente del dirigente, sino en la capacidad de investigar las posibilidades que están latentes en la realidad. El modo en que Lukács analizará posteriormente el proceso de trabajo. Michelangelo Buonarroti, un artista que trabajaba medianamente bien, a quien le salían medianamente bien las cosas, decía que no hay en el escultor una sola idea que no esté dentro del bloque de mármol. El Lukács posterior empieza a pensar así: no hay una sola posibilidad que no esté, incluida dentro de la realidad histórica. No está en la mente de los dirigentes. El verdadero dirigente es el que sabe investigar la posibilidad latente dentro de un proceso que él no inventó. Y doy ejemplos en relación con esto. Lukács escribió estos dos artículos de mediados de los 20, sobre Lassalle y sobre Moses Hess, dos dirigentes contemporáneos de Marx. Y Lukács se pregunta, ¿en dónde está la diferencia entre Marx, por un lado, Lassalle y Moses Hess del otro? Y dice lo siguiente: ¿cuál es el conflicto central en Lassalle, en un gran dirigente y un gran teórico como Ferdinand Lassalle? Lassalle estaba convencido de ser un hegeliano, pero fue tan hegeliano que retrocedió a Fichte. Nuevamente Fichte como figura. Lukács está viendo en Lassalle a Lukács de Historia y Conciencia de Clase, de Táctica y Ética, el que decía tanto peor para los hechos. Cuando Marx y Engels le escribían a Lassalle, y cuando se escribían Marx y Engels entre ellos, señalaban que hay un gran problema en Lassalle. Lassalle cree que todos los problemas históricos están resueltos en la cabeza de Lassalle, y que la realidad tendría que ser tan gentil de obedecer a Lassalle. ¿Sí?
Eso es Lukács 1919, ¿verdad? Si ustedes leen el trabajo de 1926, uno de los mayores estudios que haya escrito Lukács, el estudio sobre Moses Hess, brillante simplemente. Él toma la figura de Moses Hess, un gran historiador del marxismo, Franz Mehring, dice: Marx fue muy duro en el Manifiesto Comunista al hablar de Moses Hess. Y agrega: hay que tener en cuenta que Moses Hess fue un líder revolucionario absolutamente honesto. Y Lukács toma esta idea y dice: a lo largo del movimiento revolucionario existieron líderes a los cuales lo único que les importaba, o lo que les importaba centralmente, era la honestidad personal. En términos nuestros, el rigorismo ético. Y agrega Lukács: podemos dar por sentado que un dirigente debe ser honesto. Ahora, la medida para juzgar la verdad o la falsedad de un sistema de pensamiento político no es la honestidad del autor, sino la capacidad de dar cuenta de la realidad de su época. En esa medida, el problema de Moses Hess es parecido al de otro gran intelectual y político del siglo XIX, amigo de Marx, Ruge. Marx, en una carta sobre Ruge, dice lo siguiente: Ruge es un exponente característico de un cierto modelo de revolucionario. Ruge piensa, estas son palabras de Marx, no de Lukács, Ruge piensa que cuando la realidad va en la dirección que él quiere, la realidad está haciendo bien las cosas. Y entonces Ruge es alegre, feliz. Cuando la realidad histórica no sigue los caminos que él querría, Ruge está apenado porque la realidad no le hace caso a él. ¿Sí? Realismo en Lukács es centralmente esto: una metodología que implica suponer que como los hombres hacen su propia historia, pero en condiciones que ellos no inventaron, las posibilidades de acción están dentro de ese bloque de mármol que es la realidad histórica y no fuera de ella. ¿Sí? Si pensamos a la luz de este problema, el concepto de realismo, tenemos que entender otro término, y es el concepto de aprendizaje. En creación literaria, en pensamiento filosófico o en praxis política, el modelo pedagógico es central en la obra madura de Lukács. Una de sus grandes reflexiones estéticas es sobre la novela de formación, y es bastante significativo el hecho de que haga esa elección Lukács. Recordemos, el Lukács de los 20 no consideraba importante que el dirigente aprendiera de la realidad histórica y de las masas. El Lukács del 25, el 26 en adelante, el Lukács de las tesis de Bloom en 1928, señala que este elemento de aprendizaje de la objetividad es central. Si uno lo piensa así, puede entender de un modo un poco diferente la teoría del realismo estético en Lukács. Él dice, por ejemplo, en relación con Balzac, él dice que en Balzac la riqueza de la estructura objetiva de la realidad es tal que nunca podemos reproducir con nuestras ideas, siempre demasiado abstractas, siempre demasiado rígidas, como en Historia y Conciencia de Clase, demasiado unilaterales. ¿Se entiende? El problema es cómo conceder un dinamismo a la realidad para que no quiera imponerse violentamente sobre la realidad histórica. Eso es realismo. Pensamos a la luz de estas observaciones de Lukács un libro inmediatamente posterior, como lo es el Lenin de 1924, y podemos encontrar algunas diferencias que son productivas en relación con Historia y Conciencia de Clase. Werner Jung, un amigo y un gran estudioso de Lukács, hizo una observación sobre el Lenin que considero errada. Él dice que el Lenin toma las ideas de Historia y Conciencia de Clase, pero las presenta en términos más rígidos, y por lo tanto es un retroceso. Yo creo que una lectura de Lenin permite mostrar que esto no es cierto, que hay varios elementos importantes en el Lenin que no estaban en Historia y Conciencia de Clase, y voy a mencionar rápidamente algunos. El primero es
el énfasis sobre el contacto entre el revolucionario y el conjunto de la clase. Esto es bastante secundario en Historia y Conciencia de Clase, y en el Lenin es una de las obsesiones que recorren ese estudio. Dice que Lenin es el modelo del intelectual que busca constantemente aprender de la realidad y de la clase en su conjunto. Vemos este término de aprendizaje, que no encontrábamos antes, ¿sí? Él dice que la acción de los revolucionarios debe estar unida con la asimilación incansable de la vida de las masas. Todos los esfuerzos, si en su contraparte deben terminar en un anquilosamiento sectario, incluso de los buenos revolucionarios. ¿Sí? Hay un segundo elemento, y es el término de coherencia. La palabra coherencia aparece en el título. Lenin, un estudio sobre la coherencia de su pensamiento. ¿Qué implica coherencia? La palabra en alemán es bastante más ambigua. Zusammenhang es totalidad, es coherencia, es interacción también. Es decir, tiene muchos más matices que el término coherencia en castellano. La coherencia de Lenin aparece en varios planos. En primer lugar, una coherencia entendida como interrelación entre teoría y praxis. Lukács dice que antes de Lenin otros grandes teóricos habían estudiado el problema del imperialismo. Ante todo, Rosa Luxemburg en La acumulación del capital y Hilferding en su gran estudio sobre el capitalismo financiero. Pero no habían extraído de esa realidad todas las consecuencias en el terreno de la praxis. Y es allí donde aparecía un primer sentido de la palabra coherencia en Lenin. Hay un segundo uso del término, y tiene que ver con otra de las categorías que proceden de Historia y Conciencia de Clase, la categoría de totalidad. Vean ustedes el uso que hace Lukács en el Lenin de la categoría de totalidad, y van a encontrar un desplazamiento pequeño pero muy significativo. Totalidad en el Lenin es una categoría puesta en relación con un líder, el líder que da justamente el tema para el estudio, el propio Lenin. ¿Por qué Lenin empleaba la totalidad como criterio decisivo? Porque, dice Lukács, Lenin comprendió la esencia de su época, investigó la historia, aprendió de la historia y comprendió dos cosas. En primer lugar, la época que le tocó vivir es una época asignada, desde el punto de vista burgués, por la expansión imperialista y por las guerras mundiales. Desde el punto de vista de las masas, por una evidencia, la que, dice Lukács, vivimos en la era de la revolución. Sigue habiendo en Lukács en 1924 una esperanza mesiánica en la llegada de la revolución mundial. Pero este pequeño cambio es importante para Lukács de años más tarde. Lenin aparece como alguien que mira su época, indaga cuáles son las características específicas de esa totalidad, que es la época que le tocó vivir, y aprende a partir de ellas. No es alguien que quiere imponer sobre los hechos históricos un concepto moldeado previamente desde la filosofía de la historia, ¿sí? Hay en relación con esto una palabra que es central en el libro, la expresión realpolitik revolucionaria. Se pregunta Lukács en qué habrá consistido la originalidad de Lenin, y dice, en que Lenin está permanentemente dispuesto a revisar sus ideas a partir del contacto con la realidad histórica. Y dice, no es posible extraer recetas de la obra de Lenin aplicables a cualquier contexto. Si hiciéramos eso, incurriríamos en leninismo vulgar, dice Lukács, practicando una variación sobre una muy conocida fórmula, ¿sí? Es decir, esta idea de que habría que ser maleable y dúctil a partir del contacto con la realidad histórica es un aporte del libro sobre Lenin. Hay un tercer elemento que es, a mi juicio, fundamental, y es el énfasis sobre los consejos obreros, mayor que en Historia y Conciencia de Clase.
Y en ese sentido no percibo el retroceso del que habla Bernard Jung. Él señala que el elemento que podría darle un dinamismo a una sociedad socialista es un contacto permanente entre Estado proletario y consejos obreros. Sin consejos obreros existe solamente una burocratización absoluta de una sociedad socialista. Y podemos colocar esta reflexión con una posterior, en un gran estudio de Lukács, escrito durante el periodo stalinista, y es Tribuno Popular o Burócrata, ¿sí?, donde aparece una denuncia bastante ostensible a la burocratización de los dirigentes, dentro del estalinismo, bajo los riesgos de alguien que vivía en el estalinismo, no desde, digamos, la comodidad de Estados Unidos, ¿sí?, como ocurre con críticas hechas muy cómodamente por parte de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Encontramos allí este énfasis sobre los consejos obreros. Nos devuelve este énfasis muy rápidamente al comienzo de la exposición de hoy. Decimos que para el viejo Lukács eran importantes los términos democracia de los consejos y autogestión. Lo encontramos en Lukács 1924, lo reencontramos en el Lukács de los años 50 y 60, y es mucho más un progreso respecto de historia y conciencia de clase que el abandono presunto de ideales revolucionarios. Muchas gracias.